Hoy te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder estar juntos, reunidos, Señor, en una iglesia, Señor. En una iglesia, Padre, que no por nuestras fuerzas, Señor, sino por tu misericordia se ha mantenido fiel, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, la hemos visto, Señor, cada día de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, Señor, en nuestra propia vida, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, predicar la locura del Evangelio, Señor, en medio de nosotros, Señor, un pueblo gentil, un pueblo, Señor, que ciertamente no merecíamos, ni siquiera que nos voltearas a ver, Señor, ni siquiera somos descendientes de Abraham, Señor. Padre, pero tú eres un Dios bueno, y hoy agradecemos tu bondad, Padre, tu misericordia, Señor. Padre, y que aún nos enseñas cada día, cada domingo, Señor, acerca de tus verdades, de tu palabra, Señor. Padre, hoy ayúdanos, Señor, a seguir profundizando en las maravillas del maravilloso Evangelio del Señor Jesucristo, Señor. Padre, hoy ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo, Señor, este precioso mensaje de salvación, Señor, que el Señor Jesucristo trajo desde el cielo hasta esta tierra, Señor, para darnos una oportunidad la cual no teníamos, Señor. Padre, glorifícate, Señor, en la exposición de tu palabra, Señor. Guarda mi boca, Señor, mis pensamientos y aún mi necio corazón, Señor. Padre, tú me conoces a mí, Señor, y conoces todas mis limitaciones, Señor. Padre, pero te pido, Señor, que tu iglesia sea hoy edificada, Señor, que me ayudes a hablar tu palabra, Señor, y solamente tu palabra, Señor. Padre, te lo pido, Señor, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, pues vamos a leer el pasaje así como estamos de pie. Vamos a abrir la escritura en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 2. Hemos estado estudiando ya, la semana pasada concluimos con el capítulo número 1 del libro de Gálatas y el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 2 a partir del verso 1 y vamos a leer hasta el verso número 10. Gálatas 2, desde el verso 1 hasta el 10 dice así la palabra de nuestro Dios. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Se pueden sentar, hermanos? Pueden ya ocupar sus lugares. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando el libro de Gálatas, una carta
que el apóstol Pablo escribió a las iglesias de aquella zona, como lo recordaremos, iglesias que Pablo levantó por medio del poder de Dios y de su Espíritu Santo en el sur de lo que hoy conocemos como el país de Turquía. 4 iglesias fundamentales que estaban por ahí, que eran Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Esas iglesias que eran de gentiles, no eran de judíos, eran personas que no conocían nada acerca del judaísmo y que Dios en su misericordia había comenzado a través de Pablo a proclamar el evangelio de la salvación solo por la fe. Es una doctrina central y fundamental, hermanos, en el nuevo pacto, la justificación. La justificación que solamente por fe, una de las 5 solas, dice solo fide, solo por fe a través de Cristo es que Dios otorga salvación a cualquier persona sin importar si eres judío o eres gentil. Sin embargo, apenas 30 años después de que Cristo partiera de esta tierra, se comenzó a predicar un evangelio diferente. Se le comenzaron a añadir cosas, requisitos, según algunas personas que eran judías y que los vamos a conocer como los judaizantes, empezaron a perturbar la libertad de aquellas personas, de aquella zona, de aquellas iglesias, diciendo que la obra de Cristo no era suficiente, que la obra de Cristo tenía que ser complementada con algunas obras humanas. Y precisamente Pablo escribió este libro de Gálatas para contrarrestar estas falsas enseñanzas y defender, hermanos, defender el evangelio verdadero. La semana pasada veíamos que el evangelio verdadero proviene de Jesucristo, no proviene según hombres, a Pablo no le fue enseñado por ninguna persona aquí en la tierra, sino que a Pablo nadie le podía enseñar, hermanos. A Pablo lo tuvo que venir el mismo Cristo a enseñarle y a predicarle el evangelio de la salvación. Así es de que el evangelio, hermanos, es un mensaje divino, es un mensaje que viene del cielo. Un mensaje siempre tiene un emisor, siempre tiene un receptor, siempre tiene un objetivo por el cual se manda ese mensaje. El emisor es Jesucristo mismo, es el evangelio proviene de él, y los receptores, los destinatarios de este mensaje son los elegidos por la misericordia del Señor. ¿Por qué envió Dios este mensaje a la humanidad, a una humanidad caída, a una humanidad perdida, a una humanidad que se había descarriado completamente de sus leyes? ¿Cuál es el objetivo del evangelio, hermanos? El objetivo del evangelio es transformar al hombre para la gloria de Dios, para que su vida glorifique al Señor. Ese es el objetivo principal del evangelio. El objetivo del evangelio, como lo vamos a estar viendo, no es para traerte salud. Eso es un falso evangelio. Si a ti te predican que a través del evangelio te vas a recuperar de todas tus enfermedades, eso es un falso evangelio. Si a ti te predican que a través del evangelio tus finanzas van a ser saneadas, que va a haber abundancia de dinero en tu vida, eso es un falso evangelio. Ese no es el objetivo del evangelio. El evangelio no es un evangelio de milagros, de milagreros. El evangelio tiene el propósito de transformar al hombre para que su vida glorifique al Dios de los cielos, hermanos. Es sorprendente, en verdad, que el día de hoy, 2000 años después de que este mensaje fue traído a la tierra, aún muchas personas, o la gran mayoría de las personas, no puedan entender con claridad o no puedan describir con sus propias palabras lo que significa el evangelio. Y la verdad me sorprende la sabiduría del Señor, que no nos dejó una definición exacta del evangelio en alguna de las cartas o en algún pasaje de la Escritura. No nos lo dejó para que nos lo aprendiéramos de memoria y lo repitiéramos solamente como pericos. El evangelio es un mensaje que debe vivirse. El mensaje del evangelio es algo que debe transformar tu corazón, que lo debes de vivir, con lo cual debes de glorificar a Dios para que tú lo puedas entender en tu vida, lo que significa realmente el evangelio y su poder transformador. El evangelio de Cristo, hermano, son las buenas nuevas de la salvación solo por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Veíamos la semana pasada también que esos destinatarios, esas personas a las cuales está destinado ese mensaje, son elegidos incondicionalmente por el Señor. No es porque seas europeo, porque seas latino, porque seas
de alguna raza en particular. No es porque seas hombre o porque seas mujer. La elección de Dios es incondicional, lo veíamos la semana pasada, y es una doctrina que salió durante el concilio de Dort en los años 1618 y 1619 para contrarrestar también algunas falsas enseñanzas que decían que la salvación no es por 100% del Señor. Así es de que la elección no es porque seas, Dios no toma en cuenta tu nacionalidad, tu posición social, tampoco tu nivel académico, absolutamente nada de eso. La elección soberana de Dios es algo que solamente Él conoce y Él solamente hace por misericordia. Y lo hace por misericordia, hermanos. No olvidemos eso. Y eso nos trae a una gratitud por cuanto nosotros no merecíamos nada, hermanos. Lo mencionaba ahorita en la oración, ni siquiera somos descendientes de Abraham. Durante muchos años transgredimos la ley de Dios, la pisoteamos, ignoramos su bondad, su misericordia, y en verdad no merecemos nada de Él, pero a Dios le ha placido salvar a algunos para que lleven las buenas nuevas a otros y que sean reunidos al final de los tiempos junto con Él en el cielo. Bien, hermanos, pues este pasaje de Gálatas 2 continúa Pablo narrando a los Gálatas, a estas iglesias del sur de Turquía, cómo es que él recibió el Evangelio. Y a partir del capítulo 2, que ahorita hemos leído, aunque son 10 versículos, del verso 1 al 10, hoy no vamos a poder abarcarlos todos. Hay demasiada información, hay demasiadas verdades en esto y no tenemos ninguna prisa. Queremos ir desmenuzando y queremos ir entendiendo cada una de las verdades que se van exponiendo en estos pasajes. Así que el día de hoy estaremos viendo solamente los versos 1 al 4 del capítulo 2, los versos 1 al 4, y los iremos. Yo te pido que ahí no pierdas de tu Biblia el texto base, porque lo estaremos continuamente leyendo. Así es de que en el verso 1 del capítulo 2 dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Dice este pasaje, hermanos, que Pablo viajó a Jerusalén 14 años después de su primera visita, siendo él ya convertido. Recordemos que Pablo era un perseguidor feroz de la iglesia, era un perseguidor de los cristianos. Él no se tentaba el corazón para entrar a tu casa y sacarte a rastras si él te encontraba profesando la fe del cristianismo. Pero que por misericordia de Dios, en camino a Damasco, él tuvo una conversión muy dramática. Es de las conversiones más dramáticas que podemos encontrar en toda la Escritura. Y Dios tuvo misericordia de él. Bueno, después él visitó, veíamos en el capítulo 1, visitó Jerusalén 3 años después de su conversión para encontrarse con Pedro. Estuvo con él 15 días y después regresó a Antioquía. Bueno, después de esos 3 años pasaron otros 14 años, hermanos. 14 años para que él regresara nuevamente a Jerusalén, y esto sucedió, según los historiadores, según los estudiosos de las Escrituras, los teólogos más reconocidos, más o menos sucedió aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Dice la Escritura específicamente que fueron al menos 3 personas: Pablo, Bernabé y también Tito. Como sabemos, Pablo era judío, Bernabé también era judío, pero Tito no. Y aquí hay un punto importante en cuestión de Tito, porque Tito era griego, y solamente quisiera que tuvieras esto en mente. Más adelante lo vamos a estudiar, cuál era la importancia de que Tito los haya acompañado siendo él griego. En estos 14 años, seguramente Dios utilizó también a Pablo. Pablo ya había hecho su primer viaje misionero, ya había plantado algunas iglesias, pero seguramente Dios lo había estado trabajando con Pablo. Había estado Pablo seguramente estudiando en ese tiempo, aprendiendo más acerca del conocimiento de nuestro Dios y madurando, hermanos. Es el tiempo que Dios nos concede, es el tiempo de Dios, y todos debemos seguir esto mismo, hermanos. Dios nos concede estar en esta tierra,
un tiempo y ese tiempo lo debemos de aprovechar, hermanos. Los tiempos son malos y nos debemos dedicar profundamente a estar estudiando la palabra, a estar aprendiendo y a estar madurando. No pueden pasar los años, las décadas y nosotros seguir igual o peor de lo que estábamos, hermanos. Siempre debemos de seguir adelante con nuestro Señor y madurando en el aprendizaje de su palabra y en el estudio de la Escritura. ¿Por qué fueron a Jerusalén Pablo, Bernabé y Tito? ¿Quién los envió? ¿Por qué fueron? Bueno, vamos a ver en el libro de los Hechos, pon ahí un apartado, en el libro de los Hechos capítulo 15, y también pones ahí por favor un apartado porque vamos a estar viendo ahí varios pasajes. Hechos 15, desde el verso 1, es un pasaje que narra otro autor. El libro de Hechos no fue escrito por Pablo, fue escrito por Lucas, una persona que era médico, una persona muy meticulosa, una persona que le gustaba investigar profundamente los hechos, ordenarlos, era una persona muy metódica. Así es de que el libro de los Hechos nos da mucha información acerca de lo que sucedió en los primeros años de la iglesia. Y el autor de los Hechos en el capítulo 15, verso 1 y verso 2 nos dice así: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo, en el verso 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Aquí vemos que el autor de Lucas registra en el verso 1 que había personas que venían de Judea. O sea, no eran personas extrañas, no eran personas externas, digamos, no eran personas desconocidas, eran de los mismos de adentro, eran judíos mismos, que enseñaban a los hermanos, a los cristianos, a los que Dios ya había rescatado, que eran gentiles de aquella zona, y les decían: si no te circuncidas, tú varón, conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvo. ¿Sí ves ahí el falso evangelio introducido sutilmente? Y las iglesias, poniendo en las manos del Señor, a través de la oración seguramente, esta situación, comisionaron a Pablo y a Bernabé para que subiesen a Jerusalén. Siempre que se habla de Jerusalén se dice que las personas subían a Jerusalén, pero es por cómo está el terreno. Jerusalén está en una colina en la parte superior y cuando tú vas hacia Jerusalén tienes que ir subiendo, el terreno está hacia arriba y por eso era una ciudad muy difícil de tomar en la antigüedad, porque está en una parte alta y aparte está amurallada. Entonces para llegar a Jerusalén tienes que subir. Entonces por eso dicen siempre subimos a Jerusalén. Dice que la iglesia dispuso que subiesen ellos, Pablo y Bernabé. Pero en Gálatas 2, capítulo 2, en el verso 2, en el texto base, dice: pero subí según una revelación. ¿Ok? Pablo dice que fue según una revelación y Lucas dice que fue la iglesia de Antioquía. En el contexto lo podemos ver, que fue la iglesia de Antioquía los que comisionaron y dispusieron que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén. ¿Es una contradicción? No, por supuesto que no. Simplemente es un complemento. La iglesia, los textos se complementan. Pudiéramos pensar, bueno, si fue una revelación, entonces el Espíritu Santo le reveló a los de la iglesia de Antioquía que oraran y el resultado fue enviarlos a Jerusalén. Pero eso no dice la Escritura. Simplemente dice la Escritura que las de Antioquía los enviaron y que además Pablo recibió una revelación divina de parte del Señor. Dice el verso 3 de Hechos 15. Dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, la primera parte solamente, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, los encaminaron hacia Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Por qué hubo como dos confirmaciones para Pablo? Por un lado, la iglesia le dice: es necesario que subas a Jerusalén con los apóstoles que están allá para checar este problema acerca de que los
de Judea nos están diciendo que es necesario que nos circuncidemos para que podamos ser salvos. Y por otro lado, el mismo Señor le confirma a Pablo, ve y sube a Jerusalén. El Señor sabía de la importancia que iba a tener esa reunión con los apóstoles en Jerusalén. El Señor sabía que esa asamblea que se habría de realizar tendría un inmenso valor. ¿Un inmenso valor para quién? Bueno, un inmenso valor, pues primero para los que iban a estar ahí, para Pablo, para Bernabé, para Tito, y no solamente para ellos, sino para también los que estuvieran en la asamblea, como lo vamos a ir viendo más adelante, que estuvo Pedro, estuvo Jacobo, estuvo Juan. Y no solamente para ellos, para los que estuvieran en esa asamblea, sino también para toda la iglesia sobre la tierra que existía en aquel entonces. Todas las iglesias cristianas que habían sido levantados se iban a beneficiar también de los resultados que hubiese en esta asamblea. Y no solamente esas iglesias, sino también las iglesias que se levantaran en los siglos venideros. Y esta es una de esas iglesias. Y esta es una de esas iglesias que se ha levantado en los siglos venideros, de la cual podemos disfrutar también de los acuerdos que se tuvieron ahí, porque Dios no quería, hermanos, que se perturbara y que se empezara a distorsionar el evangelio. Él ha cuidado su evangelio, así como ha cuidado a su iglesia. Las puertas del Hades no han prevalecido, hermanos, contra la iglesia del Señor. Y el evangelio se debe de mantener puro desde que Él lo trajo hasta que Él regrese. No hay más, hermanos. ¿A qué fueron enviados? Bueno, Pablo, Bernabé y Tito fueron enviados a Jerusalén para asegurar la libertad de los gentiles en contra de la insistente demanda de los judaizantes que los gentiles deberían ser circuncidados. O sea, los judaizantes no eran personas en las cuales te fueran y te dijeran, oye, ¿y ya te circuncidaste? No, eran personas que estaban insistiendo una y otra vez, así como diciendo, como decimos, como cuchillito de palo, estaban insistiendo una y otra vez que te tenías que circuncidar, que te tenías que circuncidar, que te tenías que circuncidar, que tenías que guardar la ley de Moisés, que te hacían una fuerte presión para que lo hicieras. Y sutilmente te estaban insinuando, es que tienes que agregar, tú te tienes que hacer tu parte. Porque pareciendo y como insinuando, Cristo dejó las cosas a media y entonces tú échale la mano para que la salvación ahora sí esté completa con tus obras. Y eso, hermanos, es una herejía horrorosa a la cual Pablo estaba ciertamente consternado y es uno de los orígenes de esta carta a los Gálatas. Ahora, ¿por qué eran personas tan insistentes? ¿Por qué eran personas que estaban machacándote todo el tiempo, insistiéndote, diciendo y presionándote con que cumplieras esos ritos que a los que ellos estaban ciertamente acostumbrados? Bueno, pues déjame decirte que el judaísmo ya había existido en ese tiempo y en aquella región durante 1400 años. 1400 años. A veces no tenemos nuestra mente no es capaz a veces de procesar qué significa tanto tiempo. Yo a veces lo comparo y me pongo a pensar, ¿hace cuánto tiempo estuvieron los aztecas aquí en la zona centro de México? Hace como 500 años, ¿no? Y a mí se me hace que eso fue hace muchísimo, pero muchísimo, y son solamente 500 años. Bueno, estas personas tenían 1400 años, casi el triple de tiempo, viviendo en el judaísmo, viviendo de acuerdo a la ley de Moisés. Dios, desde que los sacó de la tierra de Egipto, a través de Moisés, les dio una serie de leyes morales, una serie de leyes civiles, leyes dietéticas que los hacían diferentes del resto de las naciones. Era un pueblo escogido para Dios y ese pueblo escogido se debería diferenciar de todo el resto de los pueblos de la tierra. Les dio también instrucciones claras de cómo debían acercarse a Él. Y hay de aquel que no lo hiciera conforme a Dios lo había especificado. El ejemplo de Nadab y Abiú es claro, cuando ellos ofrecen fuego e incienso delante del Señor y lo hacen de una manera que Él no les había mandado y fuego salió de delante de Jehová y los consumió. Así es de que tenías que tener mucho cuidado de cómo te acercabas a Dios, de cómo hacías el ceremonialismo, de cómo hacías los ritos, porque tenían una instrucción clara de parte de Dios y se tenían que hacer al pie de la letra. Y la circuncisión, ¿qué decir de ella? Era la señal del pacto. Todo hombre, todo varón nacido
descendiente de Abraham, tenía que ser circuncidado para considerarse judío. Del pueblo judío era la señal del pacto. Y la misma Escritura nos enseña que a través de estas leyes, a través de guardar estos ritos, a través de vivir y de tratar de cumplir con estas leyes que ahora lo conocemos como las obras de la ley, dice la Escritura que el que hiciera esas cosas, por ellas viviría. Por ellas viviría. Entonces, si tú eras gentil en aquella época, durante ese periodo de 1400 años, si tú eras de un pueblo apartado y no eras judío, y de alguna manera, por alguna razón, entendías que necesitabas salvación de parte de Dios, ¿qué tenías que hacer? Esa pregunta me acuerdo que me la hizo una de mis hijas siendo pequeña. Bueno, ¿y cómo se salvaban los gentiles en aquella época? Y yo me quedé por no estudiar, ¿no? Bueno, tenemos algunos ejemplos, como el ejemplo de Rahab. No sé si lo recuerdas, Rahab, una mujer prostituta en tiempos de Josué, cuando el pueblo de Israel tomó Jericó. Rahab era gentil, pero Rahab nos narra la Escritura que junto con su familia se unió al pueblo de Israel, siendo ellos gentiles. Además, dentro de las ordenanzas para los judíos era que no tenían que oprimir a los extranjeros. Si algún extranjero quería vivir con ellos lo debían de aceptar y no lo debían de oprimir. Y lo debían enseñar en cuanto a las cosas de la ley de Moisés. Rahab y su familia se unieron al pueblo de Israel para cumplir con el ceremonialismo y los ritos que habían sido ordenados. Otro ejemplo lo tenemos en Ruth. No sé si alguna vez has leído el libro de Ruth, te lo recomiendo mucho, es una historia fascinante en donde Noemí, una mujer judía, había viajado a la tierra de Moab con sus 2 hijos, en donde ellos se casaron allá con mujeres moabitas, mujeres extranjeras, y finalmente sus 2 hijos murieron, y ya no teniendo nada que hacer en la tierra de Moab, Noemí decidió regresar a la tierra de Judea. Y sus 2 nueras, al principio la iban acompañando, pero llegó el momento de la prueba, en cuanto Noemí les dijo, es que ya, mejor ustedes regrésense a su nación, regresen a Moab, yo voy a regresar a Judea, yo ya soy grande, ya nadie se va a querer casar conmigo. Y llegó la prueba para Orfa y para Ruth. Orfa no pasó la prueba. ¿Sabes lo que hizo Orfa? Le dio un beso, se despidió de ella y se regresó a Moab, a sus pueblos, a su pueblo y a sus dioses con D minúscula. Así como Judas, ¿verdad?, le dio un beso a Jesús y lo traicionó. Igual Orfa le dio un beso a Noemí y se regresó a la tierra de Moab. Pero Ruth, ¿qué hizo? Dijo, no, es que a donde quiera que tú fueres, yo iré. Y a donde quiera que tú vivieres, yo viviré. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué hermosas palabras de Ruth le dijo a Noemí. Y Ruth se fue, acompañó a Noemí al pueblo de Israel. Ruth evidentemente se sometió a todas estas reglas, a la ley de Moisés y a todo esto. Y ellas tuvieron el privilegio de ser ancestros de Cristo. Ellas están en el árbol genealógico, tanto Rahab como Ruth, de la ascendencia de Cristo, hermanos. Así es de que los judaizantes no era tan fácil que se quitaran de la mente todas esas cosas después de haberlas practicado 1400 años. Y no es que yo los justifique o los quiera comprender, pero es nomás para entender o tratar de discernir por qué estaban insistiendo tantos. Tenían en su mente una especie como de paradigma y no entendían con claridad el Evangelio. No alcanzaban a comprender lo que Cristo había venido a hacer. La obra de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección, no lo alcanzaban a entender. Su mente, su corazón estaba todavía fijo en todo lo que era la ley de Moisés. Probablemente estas personas, estos judaizantes, estas personas que estaban introduciendo estas falsas enseñanzas, quizá eran personas honorables, o sea, tú las veías y no eran unas personas nefastas, no eran unas personas agresivas, quizá no eran unas personas mal encaradas, no lo sé. Eran personas quizá moralmente rectas, tú los veías y parecían personas pues que querían un bien para ti.
tenían unas credenciales impecables, pero insistían, y ahí es donde estaba el problema, insistían que para poder salvos se requería ser circuncidado y guardar la ley de Moisés. Y aquí es donde entra Tito. Dice Pablo que cuando fueron a Jerusalén fue con Bernabé y fue con Tito. Y la verdad me sorprende mucho la sabiduría del Señor, que le dijo a Pablo: lleva contigo a Tito. ¿Por qué llevó a Tito? Bueno, Tito era griego. Bernabé era judío. Pablo era judío. Timoteo, por ejemplo, que ya lo estudiamos hace algunos meses, Timoteo era mitad judío y mitad griego. Su madre era judía, su padre era griego. Pero Tito particularmente era 100% gentil. No tenía nada, absolutamente nada de judío. No conocía la ley de Moisés, no conocía los rituales, no conocía absolutamente nada del ceremonialismo, no conocía todas aquellas cosas externas que Dios había ordenado para el pueblo de Israel. Para él eran totalmente ajenas. Él vivía en otra zona, nunca se había relacionado con los judíos, no los conocía, y entonces Tito era una pieza clave al ser trasladado a Jerusalén. Era un caso de prueba, porque en ese momento Tito ya era convertido. Tito ya era colaborador de Pablo. Tito ya había sido rescatado de su mala manera de vivir a través del poder del Evangelio de Cristo. Tito representaba un desafío a los judaizantes. Y así es de que acompañó a Pablo. Y esto se pone cada vez más interesante porque Tito iba a ser una pieza clave durante el concilio que se realizara en Jerusalén. En el verso 2 del texto base, en la segunda parte dice: expuse en privado, está hablando Pablo, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Dice: expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Pablo, cuando llegó a Jerusalén, él ciertamente con mucho entusiasmo, con mucha energía y con mucha sinceridad también, contó a las personas que estaban ahí cómo predicaba el evangelio. ¿Cómo lo predicaba? O sea, cuando él iba a una zona a predicar, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que decía? ¿Qué era lo que enseñaba? Él lo expuso delante de los de cierta reputación, dice aquí. Ahorita vamos a ver quiénes eran estas personas. Y les expuso cómo era que predicaba, de qué les hablaba, qué les enseñaba y cómo les exponía el evangelio de la salvación gratuita. Cómo les exponía el evangelio que es libre de toda ordenanza ceremonial. Y la pregunta es: ¿quiénes estuvieron en esta asamblea? ¿A quién le decía Pablo esas cosas? ¿Okay? Vamos a regresar al libro de los Hechos en el capítulo 15, pero ahora vamos a leer el verso 4. Hechos 15, verso 4, para contestar esta pregunta: ¿quiénes estuvieron en la asamblea? Dice: y llegados a Jerusalén, o sea, ¿quién llegó? Pues Pablo, Bernabé y Tito. Dice: ellos llegaron. ¿Qué pasó? Bueno, fueron recibidos ¿por quién? Por la iglesia. En Jerusalén en ese tiempo había una iglesia, había personas como esta iglesia, y bueno, todos salieron a recibirlos. Pero no nomás ellos, también salieron los apóstoles. Los apóstoles que en ese momento estaban en Jerusalén. ¿Y quién más? Y los ancianos. Es decir, este círculo de los apóstoles y los ancianos eran los líderes de la iglesia en Jerusalén. Dice: y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Desde que los recibieron, les empezaron a contar todas las cosas. Yo te recomiendo ampliamente, no vamos a estudiar ahorita todo el pasaje de Hechos 15, pero que lo leas en tu casa para que veas todo lo que sucedió, todos los detalles de cómo fue la llegada de estas 3 personas a Jerusalén, cómo fueron recibidas y cómo fueron también resistidas por muchas otras personas. Cuando Pablo dice en Gálatas que lo expuso a los de reputación, es importante señalar que lo dice ahí en el verso 2. Dice: expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Más adelante, dentro de los mismos textos que acabamos de leer de Gálatas 2, vuelve a decir, por segunda vez menciona a los de reputación,
y finalmente los menciona nuevamente con otra palabra, dice que eran columnas. Cuando alguien escribe, o sea, cuando Dios nos deja ver en la Escritura y una frase se repite en un pequeño pasaje, en pasajes muy contiguos, más de una vez, quiere decir que es algo muy importante. Entonces, Pablo está repitiendo básicamente 3 veces esto de las personas de reputación. ¿Quiénes eran estas personas de reputación? Eran los líderes de la iglesia en Jerusalén, básicamente y específicamente de acuerdo al libro de Hechos, eran Pedro, el apóstol Juan y Jacobo. No era el apóstol Jacobo, hermano de Juan, era Jacobo, el hermano del Señor. Era otro Jacobo. Pero este Jacobo, Pedro y Juan eran los líderes de la iglesia en Jerusalén. Incluso todo mundo los reconocía ahí como los líderes de la iglesia. Todos les tenían respeto, todos los tenían en un alto honor. Incluso las personas que no estaban totalmente de acuerdo con ellos, como los legalistas que estaban ahí en esa ciudad, los exaltaban a Pedro, a Juan y a Jacobo. Pero ¿sabes para qué los exaltaban? ¿Para qué les hacían la barba, como decíamos actualmente? Bueno, lo hacían para ridiculizar a Pablo. Nosotros actualmente, cuando nos hablan de Pablo, tenemos en nuestra mente que Pablo es el apóstol, Pablo es el enviado, Pablo es el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, es lo que está en nuestra mente, pero no siempre fue así. Al principio Pablo no era conocido. Pablo había pasado estos 14 años fuera de la región del pueblo de Israel, había estado con los gentiles. Entonces los judíos lo conocían solamente de oídas y algunos le tenían miedo. Pero algunos otros trataban de ridiculizar su ministerio y decir, no, Pablo no es como Juan, Pablo no es como Pedro. Pablo, aunque dice que es apóstol, Pablo es como un apóstol de segunda, es como más chafa, es como más... porque él no estuvo en el ministerio de Cristo, como estuvo como estuvo Pedro, como estuvo Juan. Y lo trataban de minimizar, lo trataban de mostrar a los demás como si fuera un apóstol indigno, alguien que no debía ser llamado apóstol. Y por eso Pablo, en esta carta, él defiende su apostolado. Él defiende que él no fue llamado de hombres. Él defiende su posición diciendo es que a mí no me enseñó el evangelio ningún hombre. A mí me llamó y me comisionó exclusivamente el Señor Jesucristo cuando yo iba de camino a Damasco. Eso ya lo estudiamos. Así es de que no se trataba de Pablo o de su reputación. Lo importante en el libro de Gálatas es también la dignidad y la independencia del evangelio. Vamos a seguir ahí leyendo en Hechos 15, ahora en el verso 12. Hechos 15, verso 12. Nos narra ahí algo de lo que sucedió durante el tiempo que estuvieron Pablo, Bernabé y Tito en Jerusalén. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Es decir, Pablo y Bernabé comenzaron a mencionarles cuántas maravillas había hecho Dios con personas que no eran judíos, con personas que no estaban bajo el antiguo pacto, con personas que no eran descendientes de Abraham, personas totalmente gentiles de aquella región y que Dios había hecho grandes señales y maravillas con ellos. Ahora, esto ciertamente no fue un asunto fácil. No creas que hubo solamente una asamblea en Jerusalén en aquel entonces, una reunión y que en esa reunión se disiparon todas las dudas y ya. No, hubo varias asambleas porque la que acabamos de leer en donde dice que expuse en privado, pues a lo mejor seguramente era una reunión en donde solamente estaban Pedro, Juan, Jacobo, Pablo y Bernabé. Y ellos le expusieron cómo predicaban. Pero había otras asambleas en donde ya había más gente, había más personas presentes, como dice aquí. Entonces toda la multitud cayó. ¿Cuánto te imaginas que forma una asamblea, una multitud? Pues varias personas. De hecho, por ejemplo, en el sínodo de Dort, que nos lo ha comentado nuestro hermano José Luis, nuestro pastor, en el año de 1618, entre 1618 y 1619, durante 6 meses, tuvieron 154 sesiones para aclarar los puntos del Jacobo Arminio
y como resultado nos dieron los 5 puntos del TULIP, en uno de los cuales, ya lo hemos estudiado, es la elección incondicional. 154 sesiones, 154 durante 6 meses, es decir, cuando es necesario profundizar y estudiar algo, se debe de tomar muy en serio. Entonces, estas asambleas, estas reuniones que se dieron en Jerusalén, pues fueron igual, también fueron varias reuniones, no sabemos cuántas fueron, eso no está registrado, pero seguramente fueron varias con distintas personas y en distintos momentos. Dice el verso 3 de nuestro texto base: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito, como se los acabo de mencionar, Tito era griego, totalmente gentil, así como tú y yo. Griego, mexicano, argentino, para los judíos es lo mismo, eres gentil. Entonces Tito era un cristiano ya convertido, pero era totalmente de raza gentil pura, por llamarlo así. No tenía nada de judío. Ahora, en ese momento, cuando estaban realizándose esa asamblea y lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, Tito, junto con Bernabé y Pablo, ¿en dónde estaban? En Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén para los judíos? Durante los 1000 años que le precedieron a ese momento, había sido la ciudad, el centro religioso, cultural, económico de todo el pueblo judío. Jerusalén es eso para los judíos, la ciudad más importante, llena, repleta completamente de judíos, pero en ese momento estaba ahí un gentil y aparte lo estaban poniendo como ejemplo. Y no nomás eso, sino que los que estaban en la asamblea, los líderes de la iglesia de Jerusalén, eran judíos. Pedro era judío, Juan era judío, Jacobo era judío. Entonces, a pesar de que estaba en Jerusalén, a pesar de que los líderes eran 100% judíos, dice Pablo en el verso 3, que ni aun Tito, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué no fue obligado a circuncidarse? Ahora vamos a regresar nuevamente al libro de los Hechos. En el capítulo 15 vamos a leer el verso 10 y luego el verso 19. Hechos 15, verso 10 dice, está hablando Pedro, si tú lees el contexto, después de que se expusieron los puntos, habla Pedro, el líder de la iglesia en Jerusalén, y dice, ahora pues, les dice a todos los que estaban en ese momento reunidos, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hace una pregunta, ¿por qué tentáis a Dios? O sea, ¿por qué tientas a Dios tratando de agregar más cosas, obras de humanos, al evangelio puro que nos trajo el Señor Jesucristo? ¿Por qué lo tientas? ¿Y por qué pones sobre la cerviz, que es esta parte de aquí, a los discípulos, a los creyentes, a las personas que ya creyeron en Jesucristo, un yugo que nuestros padres durante 1400 años pudieron llevar? Ni nosotros lo hemos podido llevar. ¿Por qué lo están haciendo? Y luego en el verso 19, ahora habla Jacobo. Jacobo, una persona muy respetada ahí, un anciano de la iglesia de Jerusalén, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Dice que no se inquiete a los gentiles, que no los perturbes. Los líderes en ningún momento vacilaron. Tanto Jacobo como no vemos algún texto registrado de lo que haya dicho Juan, pero seguramente estuvo de acuerdo. Lo que dijo Pedro, en conjunto, los líderes en ningún momento vacilaron y estuvieron de acuerdo desde un principio con la posición de Pablo y de Bernabé. ¿Cuál era la posición de Pablo y de Bernabé? Que Cristo es suficiente. Amén. Cristo es suficiente, hermanos. No necesitas agregar obras tuyas. Tus obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Solamente el evangelio, el poder del evangelio es el que puede transformar a una persona para la gloria del Señor. Pero es que si no traes falda,
No puedes ser salvo. ¿Lo has escuchado por ahí? No, pero es que si no traes cubierto el cabello, no puedes ser salvo. No, pero es que si te cortas la barba, eso no agrada a Dios. ¿No será lo mismo que se estaba tratando en aquel tiempo? Es exactamente lo mismo. Así es de que esta carta de Gálatas es en verdad maravillosa. Que Dios la haya incluido lo haya incluido en el canon y que hoy la tengamos a nuestra disposición para entender lo que significa la libertad en Cristo y que no debes de someterte al ritualismo y a las cosas que enseñaba el judaísmo, porque eso fue en el antiguo pacto. Ahora estamos en un pacto nuevo, un pacto hecho por el Señor Jesucristo, un pacto hecho con su sangre, no con la sangre de machos cabríos. Vamos a pasar al segundo punto de este mensaje que he titulado El rechazo a un evangelio diferente. En Gálatas capítulo 2, verso 3, dice que ni aun Tito, con ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué Pedro y Jacobo dijeron estas palabras que acabamos de leer en los versos 10 y 19 de Hechos 15? ¿Por qué las pronunciaron? ¿Por qué dijeron estas cosas tanto Pedro como Jacobo? Bueno, vamos a regresar al texto base, Gálatas 2, la primera parte del verso 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Hasta ahí le vamos a dejar. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Cuando dice aquí Pablo los falsos hermanos, se refiere a falsos cristianos, se refiere a los judaizantes, a aquellas personas que venían de Judea y que te obligaban a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. Dice que estos hermanos fueron introducidos a escondidas. ¿En dónde estaban? Pues estaban en la iglesia de Jerusalén. ¿Quién recibió a Pedro? La iglesia de Jerusalén. Pero en ese grupo de personas, así como yo ahorita estoy viendo aquí a un grupo de personas, había uno que otro que se había infiltrado, que se había metido, que se había introducido dentro de la asamblea, mezclándose con los verdaderos creyentes. ¿Para qué? ¿Para qué se metieron? Bueno, se metieron para espiar, para ver lo que hacían, para ver lo que decían, para analizarlos, para descubrir sus fortalezas, sus debilidades, para descubrir cuál era su estrategia y entonces poder ellos pensar en una estrategia nueva, diferente y poder atacarlos. Y específicamente menciona Pablo en este texto que los espiaban, específicamente los espiaban en su libertad que tenían en Cristo. No sé si eso se te hace conocido. ¿Quién actúa así? Satanás. Satanás te analiza. Satanás sabe cuáles son tus debilidades, en qué eres fuerte, en qué eres débil. Satanás ve cuál es tu estrategia y él planea una más grande para acabar contigo. O sea, estos judaizantes, estos falsos cristianos, no venían en el nombre de Cristo. Eran emisarios del mismísimo Satanás, tratando de crear un evangelio diferente, tratando de distorsionar el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos pone a pensar, a meditar y a razonar. Porque yo ahorita veo aquí a muchas personas, pero ¿habrá aquí algún infiltrado? ¿Habrá alguien que nomás viene a ver? Voy a ver qué hacen ahí en esa congregación. ¿Habrá alguien que por su mente pase, no, ya vi lo que hacen, ya vi que son fuertes en pero descuidan estos puntos y está maquinando en su mente? Por eso debemos de tener mucho cuidado con qué objetivo venimos a este lugar. Debemos de tener muy en claro y debemos de tener con mucho temor cuando tú vas y te presentas en una iglesia, así como lo hicieron los judaizantes, se presentaron en la iglesia de Jerusalén, no con buenas intenciones. Y eso abre la pregunta, ¿a qué venimos?
¿A qué venimos cuando venimos a un lugar como estos? Realmente con el anhelo y en el corazón de ser enseñados, de ser edificados a través de la palabra, de salir bendecidos a través de la verdad del Evangelio, de irnos fortalecidos a seguir enfrentando todos los obstáculos, los problemas, las enfermedades allá afuera, las situaciones difíciles. ¿O solamente vienes para medir a los demás de acuerdo a tu estándar? En Hechos 15 vamos a regresar al verso 5. Ahí Lucas registró claramente lo que hacían estas personas. Hechos 15, verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos, o sea, judíos, que habían creído, o sea, no eran fariseos que estaban atacando el cristianismo así abiertamente, ¿no? Eran fariseos que allá habían creído en Cristo, según ellos. ¿Qué dice? Cuando estaban esas sesiones, esas asambleas, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, ahí está escrito claramente lo que ellos estaban diciendo y cuál era su postura. Y eran personas que según ellos ya habían creído, ya conocían lo que había hecho Cristo en la cruz, aquí había venido, pero tenían en su mente un evangelio totalmente distorsionado y lo querían entremezclar con sus 1400 años de tradición judía. Y es que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ciertamente el camino de la salvación era el cumplimiento de la ley de Moisés. El cumplimiento de la ley ceremonial, el cumplimiento que la ley ceremonial exige de toda esa ley. Ahora, cuando vino Cristo siendo judío también él, pues él no vino a abrogar la ley. Él vino y vivió una vida que se ajustó perfectamente a la ley de Moisés, a la ley que había sido dada al pueblo de Israel. Él no violó ninguno de los 613 mandamientos, o 614, ya no sé cuántos son. Pero no violó ni uno solo, porque la Escritura dice que él fue sin pecado. Nadie lo podía redarguir de pecado. Cristo cumplió perfectamente toda la ley. Pero ¿sabes para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque ni tú ni yo la podemos cumplir. Porque no pasa un solo día en nuestra vida sin que infringamos uno de esos mandamientos. Somos totalmente incapaces, totalmente depravados, como lo dice uno de los postulados del Tulip. Nadie busca a Dios, como dice Romanos 3. Nadie quiere saber de Dios. Y si no, vete allá afuera y vas a ver cómo, aunque dicen que hoy van a festejar que Cristo vino a la tierra, no hombre, no es cierto, van a festejar cualquier otra cosa. No están festejando que Dios haya traído y nos haya regalado el precioso evangelio a través de la muerte expiatoria de Cristo. Cristo hizo una obra completa. Cristo hizo una obra total, la salvación es 100% de Jehová. Nosotros no participamos absolutamente nada en esa salvación. Nada, no tenemos nada de qué jactarnos. Absolutamente nada. Lo único que aportamos para ese proceso fue nuestra miserable vida de pecado. Pero de ahí en fuera no aportamos nada. Cristo tuvo que venir y hacer las cosas. Cumplir la ley. Para una persona, cumplir la ley, si tú tratas de cumplir la ley de Moisés, te vas a enfrentar a un problema enorme. Y no vas a poder. No vas a poder. Tú vas a tratar de hacer un esfuerzo sobrehumano para tratar de cumplir toda la ley. Bueno, Cristo vino, Él no hizo ningún esfuerzo sobrehumano, para Él era natural cumplirla. Pero hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Así es de que su obra está completa, no le falta nada. Y no necesitamos agregarle nada. Dice el verso B del verso 4 del capítulo 2 del texto base de Gálatas 2. Dice que estos fariseos, estos falsos hermanos, dice, entraban
para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Hasta ahí. Entraban para expiar nuestra libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué dice Pablo que entraban para expiar nuestra libertad en Cristo Jesús? Bueno, todo el libro de Gálatas habla acerca de este concepto. Ahorita te voy a dar solamente una partecita, una pequeña introducción a la libertad que existe en Cristo. Dice ahí nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Cristo, hermanos, trajo salvación a una humanidad caída, a todos sus escogidos, mediante la expiación de nuestros pecados en la cruz. Eso sí lo tenemos claro. Eso es por una parte fundamental del Evangelio. Cristo trajo salvación mediante la expiación de nuestros pecados al morir en la cruz. Y con ello nos trajo libertad de la maldición de la ley. ¿Qué es la ley? O sea, ¿la ley es mala? No, hermanos. La ley la dio Dios al pueblo de Israel para mostrarle su pecaminosidad, para que te dieras cuenta qué tan mal estás delante de Dios. Para que no digas, pues yo no soy tan malo. No, pues creo que yo ya la llevo. Malos estos que sí son asesinos, malos estos que son ladrones, malos. Yo no. No, la ley está hecha y está hecha para que nosotros nos demos, al compararnos con la ley, nos demos cuenta de lo realmente pecadores que somos y de la pureza que Dios exige de alguien que se acerca a Él. Entonces, en el Antiguo Testamento, para que tú pudieras ser salvo, tú tenías que guardar toda la ley, someterte al ceremonialismo, tenías que guardar la ley. Ahora, la Escritura nos enseña ciertamente que eso era solamente una sombra de lo que habría de venir, porque según la Biblia y de acuerdo al fundamento bíblico, nadie se salva si Cristo no lo salva. No importa si eres del antiguo pacto, del nuevo, no importa. Todas las personas que se han salvado en la historia de la humanidad ha sido única y exclusivamente por el sacrificio de Cristo. Nosotros lo vemos hacia el pasado, porque ya pasó, pero los que vivían en la antigüedad lo veían hacia el futuro y sabían que iba a venir un Mesías, sabían que iba a venir un Redentor y que los iba a libertar. Y su concepto de libertad también estaba un poco distorsionado, pero más o menos tenían esa noción. Así que este pacto que Cristo vino a hacer, este nuevo pacto en su sangre, es mucho mejor que el antiguo. Porque en el antiguo necesitabas hacerte judío primeramente, como Rahab y Ruth. Necesitabas meterte al sistema del judaísmo primero. Pero en este nuevo pacto eso ya no es necesario absolutamente para nada. Esta libertad en Cristo solo es concedida mediante el acto gratuito y soberano de misericordia de nuestro gran Dios. Es un acto gratuito, es un acto de misericordia en el cual otorga salvación a una persona mediante los méritos de la muerte y la resurrección de Cristo. No por tus méritos. Nosotros no tenemos mérito cual ninguno. Es que yo creí, tuve fe. Bueno, a la fe también te la dio Dios. Tú no tenías ninguna fe. Así es de que no hay ningún mérito humano y por lo tanto al Evangelio no le podemos agregar ningún mérito humano. El Cristo es puro. Solamente un mensaje divino del Señor. Y aquí habla acerca de una libertad. Dice que tenemos una libertad, dice este pasaje. Y estos judaizantes la espiaban. Y esta libertad no se refiere a que ahora tengamos la libertad de hacer lo que se nos plazca. No se refiere a eso. No se refiere a que ahora tengas Dios te extiende y te concede una especie de licencia para que andes por ahí en el mundo haciendo lo que se te plazca la gana. No, para nada. No es una licencia para pecar. Es una libertad hermosa. No tiene nada que ver con el libertinaje. Es una libertad del sistema anterior que tenían que someter, que tenía que cumplir la persona en cuanto a la ley. Y en el verso en el verso 4, en la parte C del texto base, dice, para reducirnos a esclavitud. Ahí en el verso 4, la última parte dice, para reducirnos a esclavitud. Cuando Pedro dice en el concilio, es que ni nosotros
ni nuestros padres lo hemos podido hacer. Nadie ha sido capaz durante todos estos 1400 años de cumplir la ley a la perfección. Todos han fallado en una, unos fallan en una, otros en otra, pero todos, absolutamente todos hemos fallado. Eso lo constatan las Escrituras, dan testimonio del fracaso de Israel al cumplir la ley. ¿Por qué? ¿Por qué decía Pedro? ¿Por qué decía Pedro? ¿Por qué ponen sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar? Bueno, es que las demandas de la ley, en un momento dado, el ser humano se dio cuenta de que constituían un yugo que no lo podían soportar. Era algo muy duro, muy difícil para una raza caída. Para un pecador es algo insoportable el cumplir la ley. Nadie puede evitar el pecado mediante un esfuerzo humano. Como te decía hace un momento, si tú tratas de cumplir la ley de Moisés y todos los estatutos, aunque hagas un esfuerzo sobrehumano, no vas a poder. No vas a poder guardar la ley en su totalidad. Vas a pecar en algún instante del tiempo. Tratar de alcanzar salvación por el cumplimiento de la ley requiere un esfuerzo súper tremendo para un humano, para una persona caída. Y al final, la persona solamente descubre que su esfuerzo fue completamente inútil. Solamente para eso tratan, cuando los judíos descubrieron eso, que era inútil. Y Pedro por eso les dice eso. Es como una mosca. No sé si has visto, cuando estaba chico, iba a la casa de mi abuelita, tenía una huerta y se hacían unas telarañas bien grandes, bien bonitas. Y me daba curiosidad porque luego había moscas que se atoraban ahí, caían en esa telaraña y se trataban de sacudir. Se querían sacudir y se querían zafar, pero lejos de zafarse, mientras más luchaba la mosca, más se esclavizaba a la telaraña. Eso es lo mismo que sucede cuando tú intentas guardar toda la ley. Dice el libro de Santiago, y es que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Fíjate lo que dice Santiago. Si tú tratas de guardar toda la ley, pero de repente ofendes en un punto, Dios te hace culpable de todos. Hay muchas personas que cuando estudian la Escritura llegan a este punto, dicen, no, esto es imposible. Esto es imposible. Pero para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Bendito Cristo. Bendito Cristo que hizo eso por nosotros. Que vino y cumplió 100% la ley. Los falsos maestros insistían que era necesario circuncidarse, que era necesario guardar toda la ley de Moisés. ¿Sabes lo que estaban haciendo? Querían reducir a esclavitud a los nuevos discípulos. ¿Por qué? No sé si recuerdes cuando el pueblo de Israel fue sacado por mano de Moisés, por medio de Moisés, con mano poderosa, que Dios los sacó de ahí. Ellos siendo en Egipto, ¿qué eran? Esclavos. Eran esclavos. Y Dios los saca de ahí y los encamina hacia la tierra prometida, pero los hace caminar por un desierto. Y a las primeras de cambio, se empezaron a quejar. Y algo veíamos el pasado viernes, en el libro de la lectura que tuvimos. Se empezaron a quejar. Oye Moisés, pero aquí no hay ni agua. Allá por lo menos en Egipto teníamos que comer. Había melones y había puerros y había un montón. Y empiezan a enumerar todo lo que extrañaban de Egipto. Y querían regresarse. Ya hasta lo querían apedrear, ya lo querían linchar. ¿Por qué nos trajiste aquí? No hay nada. Y ya se querían regresar. Porque al ser humano, ¿sabes qué? En nuestra insensatez, nos gusta ser esclavos del pecado. Queremos regresar. Este pueblo de Israel quiso regresar otra vez a Egipto y volverse a esclavizar. Estos judaizantes, después de 1400 años, estaban igualitos, no habían cambiado nada. Cristo ya había venido, Cristo ya había cumplido la ley, Cristo había dado su vida y había muerto en la cruz en expiación por nuestros pecados. Y ahora estos judaizantes decían, bueno, está bien, pero vamos a regresarnos a la ley de Moisés. Otra vez a esclavizarse. Cuando ya sabían que no la podían cumplir.
Entonces era una insensatez, una locura. O sea, tener un evangelio diferente, introducir cosas al evangelio puro del Señor, es algo que no debemos de tolerar por ningún motivo. ¿Qué conclusiones, hermanos, podemos obtener de estos 4 pasajes de Gálatas 2? Puse 6 aquí, te las voy a enumerar. La primera conclusión es que Pablo ofreció pruebas convincentes de que el mensaje que proclamaba era idéntico al de los otros apóstoles. Si en el momento que él expuso en privado lo que él predicaba hubiera sido detenido por Pedro, por Jacobo, por Juan, espérate tantito, no, eso no. Entonces quiere decir que no era exactamente idéntico su evangelio al que predicaba Pedro, al que predicaba Jacobo. Lo que predicaba Pablo era idéntico, no tenía diferencia. Y yo te pregunto a ti, ¿qué evangelio predicas? ¿Cómo es el evangelio que predicas? Debe ser el verdadero evangelio. Y por eso ya habíamos titulado este mensaje La validez del evangelio que proclamaba Pablo. Otra conclusión, los cristianos son libres. ¿De qué son libres? De la ley como medio de salvación. Entonces ya no tengo que cumplir la ley. Sí tienes que cumplir la ley. Pues no que no. Bueno, tienes que cumplir la ley moral. No puedes andar ahí de libertino haciendo lo que se te ocurra. Tienes que amar a tu prójimo, ya lo sabemos. Léete todo, Mateo 5, 6, Mateo 7, para que veas lo que es cumplir con la ley. Con la ley moral del Señor, esa no quedó abolida, esa sigue vigente y es eterna. ¿De qué más eres libres? De todas las ceremonias que tenían que hacer los judíos. Bendito Dios, si no tuviéramos que ir a Jerusalén 2 veces al año. Y también eres libre de todas las regulaciones externas como forma de vida que tenían los judíos. El Evangelio, hermanos, trae esta libertad hermosa en Cristo Jesús. Otra conclusión, como lo hicieron los de la iglesia de Antioquía ante una situación difícil y un problema que estaban enfrentando. ¿Qué hicieron? Oraron ante un asunto difícil dentro de la iglesia para buscar la dirección de Dios. Cuando nosotros tengamos aquí un problema difícil, una situación, porque problemas no faltan aquí. Y es necesario orar. Es necesario buscar dirección del Señor. Es necesario depender de Él. Es necesario ser humilde y no jactarse en una soberbia y decir, ya sé cómo arreglarlo. No. Necesitamos en todo tiempo buscar la dirección de nuestro Dios. Lo hicieron los de Antioquía y por eso enviaron a Pablo, a Bernabé y a Tito. En cuanto al concilio de Jerusalén, ¿qué podemos concluir de ese concilio? Bueno, los resultados, cuando dice, que aunque no lo vimos ahorita, pero lo leímos, que Pablo, Jacobo y Juan le dieron la mano a Pablo y a Bernabé, en señal de ¿qué? De aprobación, de que lo que ellos estaban predicando estaba correcto. El concilio de Jerusalén evitó una gran división dentro de la iglesia de Cristo. Si tan solo, en verdad, en la actualidad, se trataran con humildad de resolver todas las diferencias, no habría tantas denominaciones, no habría tantos lugares. Es que estos son pentecostales, sí me convendrá ir, esos se ven que son bautistas, a ver, vamos a ver qué hacen, estos son adventistas, a ver qué es lo que lo predican. No habría tantas cosas que hacer, tantas situaciones o cosas diferentes. Evitó una gran división dentro de la iglesia de Cristo. ¿Qué más podemos concluir del concilio de Jerusalén? El ministerio de Pablo tuvo reconocimiento oficial y aprobación, eso no nos queda duda. Pablo pudo seguir con su obra que le había encomendado al Señor Jesucristo. Todavía hizo 2 viajes más, siguió plantando más iglesias y su legado nos queda ahora a través de estas cartas maravillosas que, inspiradas por el Espíritu, Dios nos dejó a nuestra generación. ¿Qué más? Otra conclusión es que a veces preferimos, hermanos, cuando tenemos alguna situación en nuestra vida,
A veces preferimos no consultar estos asuntos con otras personas, porque quizá nos da miedo a tener un problema o quizá nos da miedo a tener una discusión. Pero si ves, Pablo simplemente obedeció al Señor cuando le dijo por revelación, ve a Jerusalén, sube a Jerusalén. ¿Y a qué iba Pablo? A exponer el problema, a exponer a los líderes lo que él predicaba. Consultó con ellos. Aunque Dios mismo, Jesús mismo le había dado la revelación del Evangelio, aún así dijo, voy a ir con ellos para que todos estemos en un mismo sentir, para que todos estemos conscientes de que lo que estamos predicando es exactamente lo mismo que predica Juan, lo mismo que predica Jacobo, lo mismo que predica Pedro, es lo mismo que predica Pablo. Así es de que cuando tengamos un asunto, hermanos, acércate con una persona. Cuando tengas un problema con una persona madura, no vayas con quien te va a dar el avión y se va a unir a tu séquito, sino que cuando tengas algún problema, alguna duda, busca dirección con hermanos que sean más maduros. Esto abre la comunicación dentro de una iglesia, hermanos. Lo hemos aprendido mucho y nos ha dado muchos consejos también el hermano Miguel Núñez a través del libro que estamos leyendo. Porque la buena comunicación, hermanos, dentro de una iglesia reduce los chismes, reduce los malos entendidos y lo más importante, preserva la unidad de la iglesia. Y es algo por lo que estamos luchando, hermanos. Que nos mantengamos como una iglesia unida. Lo más fácil es separarse por un desacuerdo. Lo más fácil es tomar medidas y decir, tú no entiendes y yo mejor me voy con los que sí me entiendan. No, hermanos, vamos a preservar la unidad de la iglesia. Dios nos ha dado una iglesia maravillosa en la cual nos podemos reunir, en la cual podemos venir, aprender, edificarnos, estudiar la palabra. Valorémosla, aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando. Si realmente Dios te ha salvado, hermano, finalmente te digo, si realmente Dios te ha salvado y tú eres un creyente verdadero, no un falso cristiano como los que acabamos de ver, sino un creyente verdadero, porque Dios no hace acepción de personas, yo te digo hoy que tú tampoco, al igual que Pablo, tú tampoco eres un creyente de segunda. Si Dios ya te salvó, tú eres un creyente legítimo delante de Él. Si Dios ya te perdonó, si Dios ya te restauró, si Dios ya te justificó mediante la fe que es en el sacrificio de Cristo Jesús, tú eres un cristiano hecho y derecho. No eres un creyente inferior a ningún otro. Y por lo tanto, proclama el evangelio verdadero. Quizá eso te va a traer dificultades, sí. Proclamar el evangelio verdadero te va a traer situaciones difíciles, sí. A Pablo le costó mucho sufrimiento, muchas situaciones difíciles, porque las personas, como lo hacían ya desde en aquel entonces, se resistían realmente a aceptar el evangelio puro de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es algo totalmente necesario. ¿Vas a sufrir? Sí. ¿Vas a enfrentar situaciones difíciles? Sí. ¿Te van a menospreciar? Sí. Pero ten en cuenta esto, tú no eres un creyente inferior. Si Dios ya te perdonó y luchas y peleas como lo hizo Pablo, la buena batalla de la fe, al final de los tiempos escucharás esas hermosísimas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. ¿Quién no quiere escuchar esas hermosas palabras que salgan de la boca de Cristo cuando estés enfrente de Él? Bien, buen siervo y fiel. Bien. En verdad, Señor. Bien, buen siervo y fiel. Tú, al igual que los Gálatas, has sido expuesto ya al verdadero evangelio. Vas a empezar a diferenciar cuando es un falso evangelio. El evangelio verdadero está anidándose ya en tu corazón y no hay marcha atrás, hermano. Ya no puedes regresar y permitir en tu vida falsas enseñanzas. Eso ya no puede haber delante, o sea, ya. Tienes que empezar a discernir cuando una falsa enseñanza se empieza a adentrar
en tu vida, en tu corazón, y totalmente luchar contra ella. Ahora, hermano, te corresponde defender, como lo hizo Pablo, el verdadero evangelio de Cristo y preservarlo para las futuras generaciones. Amén. Que la gracia, que la paz y que la misericordia del Señor esté con todos ustedes.